Por tener Pois moi boas tardes a todos, moitas gracias por acercarse a esta convocatoria que, recordo, foi unha iniciativa de Lugo Monumental, bueno, un actor moi activo na cidade que a veces abre debates moi oportuno como este, como polo que se ve pola resposta que ten e polo momento que vive a cidade. Lugo Monumental propuxo facer un debate cos dous axentes que neste momento puxeron sobre a mesa propostas para o espacio que temos aquí ao lado, unha vez deixe de funcionar. Pode parecer que non, pero a miña opinión é que este debate ten certa urxencia porque en nada temos iso pechado, supónse. Os prazos que deu o Goberno Central para a posta en marcha da estación ferroviaria, bueno, estáse demorando un pouco, pero supónse que en primavera verán estará acabada. A Xunta fala de outono para a estación de autobuses, entonces convén empezar a pensar que se pode facer aí. Que eu sospeito que non é tan difícil decidir que sería bo para aí, porque supoño que todos estamos de acordo en que habería moitas propostas positivas, senón como se executan e quen as executan. Pero, bueno, de momento hai dúas propostas sobre a mesa, moi claras, entonces vamos a deixar que nos las conten. Empeza Luis, falando da súa. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Muchísimas gracias a Carmen por aceptar moderar esto, que no hace falta mucha moderación, vamos a llegar por fin. Y muchísimas gracias a Rubén también por compartir este espacio, que yo creo que es fundamental el diálogo para todo y hay que quedarse roncos de hablar porque es muy fundamental en una democracia. Ya entrando en el tema, vamos a empezar por qué hacemos nuestra propuesta. Nuestra propuesta la hacemos partiendo de tres pilares fundamentales. El primero es la accesibilidad. La nueva estación no está lejos del centro, no está lejos de lo que es el núcleo de la ciudad, pero hay una pendiente terrorífica y de hecho es un problema creado, como todos sabemos, porque ahora mismo se está buscando formas de, gastando una millonada, solventar un problema que se ha creado, trasladar la estación para allí. Pues a lo mejor habría sido mejor dejarla donde estaba y no tendríamos ese problema, pero bueno, eso ya está hecho, ese debate está cerrado, con lo cual no vamos a entrar en eso. ¿Qué usuarios tiene la estación de autobuses? Principalmente estudiantes, jubilados y funcionarios, son los tres grupos principales de usuarios. Esos tres grupos tienen mejor ubicación en la estación donde está ahora que donde va a estar en el futuro. Y el cuarto grupo fundamental, el turista. Para el turista, evidentemente, no es discutible que la ubicación perfecta es donde está la estación ahora hoy en día. ¿Cómo viene la gente de la estación de autobuses y cómo va la de tren? El 54% de los usuarios viene andando y se marcha andando de la estación de autobuses. En la de tren es el 16%, para que se hagan una idea de la diferencia de ahí de accesibilidad. En coche particular, el 24% de la estación de autobuses y el 51% de la estación de tren. Es decir, la mayoría de la gente viene andando o en autobús urbano a la estación de autobuses y va mayoritariamente en coche particular a la estación de tren. Todo esto demuestra que la estación de actual es más accesible. ¿Eso quiere decir que tengamos que tener dos estaciones? No, nosotros proponemos que aquí se haga un mapeado, de eso voy ahora. Segundo criterio, economía. Tenemos un edificio que se construyó para durar. La estación de autobuses está muy bien hecha, es un edificio muy bien construido y que no presenta problemas estructurales a día de hoy. Tiene algún problema de vejez, pues mantenimiento, pero eso se arregla pues, con pintura y rehabilitación. Estamos hablando de un edificio de 6.000 y pico metros cuadrados en pleno centro. A nosotros nos parece un auténtico disparate derribar un edificio en perfecto estado de uso con una ubicación privilegiada que se podría utilizar para muchísimos usos y que eso es lo que vamos a proponer. Después hay un coste muy grande en el derribo, porque evidentemente derribar un edificio de este tamaño tiene un coste económico muy importante y unos plazos que además posiblemente se demorarían porque aquí, como todos sabemos, lo más probable es que haya restos arqueológicos, como nos aparecieron cuando se hizo el aparcamiento de la plaza de exposición. Y el tercer pilar es la ecología. Puede parecer chocante que hablamos de ecología cuando la otra propuesta es hacer un jardín, pero es que la ecología a veces es no hacer nada. Es decir, la ecología a veces es no generar las enormes toneladas de residuos y de CO2 que implicaría derribar un edificio de ese tamaño como el estación de autobuses.
¿Qué proponemos nosotros? Bueno, pues ahora ya entrando en materia, nosotros proponemos que el edificio se rehabilite y en esa rehabilitación proponemos en la planta baja, proponemos que se haga el edificio un poco hacia el exterior, romper un poco esos tabiques perimetrales que tiene, que son muy cerrados en la mayoría del edificio. Y después, por supuesto, respetar los locales que están en funcionamiento. Hay una floristería, hay un restaurante, que claro, sería problemático también echarlos de ahí. Y después el resto del espacio, que es muy grande, hay muchísimo espacio, proponemos en la zona de taquillas, que sería esta de aquí, proponemos hacer salas de ensayo para grupos. Ahora mismo solo hay lo que es en la Casa de la Música, que bueno, hay bofetadas porque no hay mucho espacio, es un único espacio, hay mucha lista de espera. Entonces proponemos que haya un espacio que se podría incluso subdividir si es necesario para ensayos, pues tener un piano, tener equipamiento para grupos de ensayo, para grupos de música. Proponemos este espacio, que sería el actual hall, proponemos un espacio multiusos. Cuando se habla de espacio multiuso, normalmente es que no se sabe qué se quiere hacer con él. No, la idea es que valga un poquito para todo, que sea un poco más, ahora tenemos aquí al lado la videocracia, pero que este sea un poquito más abierto en el sentido, pues, por ejemplo, que se permitan actividades comerciales, culturales, todo tipo de, incluso bailes, o sea, cualquier tipo de actividad que se pueda querer hacer aquí. Proponemos después, en la zona que quedaría más pegada a las actuales dársenas, un centro de recepción de viajeros, sobre todo para gente turista. Y la última parte sería, en lo que actualmente es la parte de consigna, un centro logístico. Este centro logístico es fundamental a día de hoy para el casco histórico y el entorno, no solo el casco histórico, también hablamos de toda la zona de Ramón Ferrer, por ahí. Un centro logístico para recepción y distribución de mercancías. Ahora mismo en el centro hay un problema con la peatonalización, que estamos a favor de la peatonalización, claro, no se entienda mal, pero hay un problema de distribución importante y lo que proponemos es que este centro logístico solventaría en gran parte ese problema porque aquí llegarían los camiones, descargarían y desde aquí se llevaría con carretilla eléctrica o lo que sea a distribución de casco histórico. Eso sería lo que es la planta baja. Después en la primera y segunda plantas, bueno, esto es una infografía que hizo Guilletor, que fue la persona que le encargamos el tema, y la verdad que es una maravilla. Aquí lo que proponemos es que bueno, se hizo este voladizo, que sería practicable. En la primera y segunda planta, que son enormes, proponemos bastantes cosas. Proponemos, primero, que se dedique un espacio importante a oficinas, tanto públicas como privadas. Públicas, por ejemplo, ahora mismo la Xunta, entendemos que está a punto de crear un centro de excelencia comercial, que a Lugo le vendría de maravilla. Porque en Lugo hay una cosa que a veces no nos damos cuenta, es que tenemos un pequeño comercio maravilloso. A veces nos dejamos del comercio de Lugo y es porque no nos damos cuenta de que cuando vas por ahí, a Coruña, a Pontevedra, a Vigo, son todo cadenas y franquicias. En Lugo no. En Lugo las cadenas y las franquicias están donde están. En el centro son la mayoría pequeño comercio, tiendas de toda la vida y tiendas nuevas de pequeño comercio que están abriendo y que eso es maravilloso. Entonces lo que pretendemos es que ese centro de excelencia comercial venga a Lugo y aquí sería un sitio maravilloso. Me acaba de salir un Abraham Cubero, que vento a Lugo, pues que traigan esto para Lugo. Después proponemos que en las partes de las oficinas, que ahora mismo hay, en la segunda planta hay sobre 20 oficinas de unos 30 metros cuadrados cada una, que es una auténtica barbaridad. Proponemos un semillero de empresas, un vivero de empresas, como quieran llamar. Ahora mismo en Lugo hay dos. El de la CEL, que está en la Feria de Exposiciones, y el de CEINOS. Los dos tienen el mismo problema, que es que están muy lejos de la ciudad. Entonces, para cierto tipo de negocios, basados en está muy bien, pero para negocios que necesiten, no digo gente que pase por la calle, sino afluencia o cercanía a su público, que pueden ser otras empresas, otros comercios, les vendría de maravilla esta ubicación, que como digo es magnífica. También que habría un espacio de coworking, que vuelvo a lo de antes, parece que es específico, cuando no sabes qué decir, dices coworking o centro de multimodal, que queda muy bien, pero no, es serio, pues sería, si hay un semillero de empresas y hay oficinas de empresas, sería estupendo tenerlo esto ahí. Y después, en la parte superior, en la cubierta, proponemos, dos personas, proponemos una cubierta verde, una cubierta vegetal, accesible, es decir, que se pueda subir y cuando haga buen tiempo, un día maravilloso como el que tenemos hoy, poder hacer arriba, tomarte un café con una terracita maravillosa hacia la montaña. Eso sería lo que es el edificio en sí. Y después proponemos que en la zona de dársenas, la primera zona de dársenas, la parte trasera, proponemos la creación de un espacio verde. En esto estamos totalmente de acuerdo con el Menegatti, echamos mucho de menos el verde en el centro. Entonces, proponemos un espacio verde redefiniendo lo que es la calle Ciudad de Vigo actual, porque curiosamente, si se fijan, al salir si quieren, fíjense, no hay ni un solo garaje aquí. Ningún edificio de estos tiene garaje hacia este lado, tienen todos hacia el otro lado. Entonces proponemos que esto se peatonalice, se ponga una zona verde y se haga esta zona verde aquí también, permitiendo aquí el paso de vehículos, principalmente desde aquí pasarían los autobuses para la carga y descarga de viajeros, y aquí porque hay que conectar con el manites porque aquí está el aparcamiento, vamos a hacer el aparcamiento sin saber. Nuestra propuesta, en definitiva, de lo que se trata es que si nos pasamos la vida diciendo que hay que reciclar folios, hay que reciclar latas, pues cuanto menos hay que reciclar edificios.
y realmente esa es la intención, mantener el edificio para otros usos, permitir que sigan llegando los autobuses al casco histórico, lo cual también estamos de acuerdo en las dos propuestas, me parece maravilloso, y a partir de ahí, pues, ustedes deciden. Tiene cero los que es lo que me dice. Bueno, pois moi boa tarde a todos e todas. Bueno, primeiramente, agradecerle a Luís e Lugo Monumental, que foi quen tivo a iniciativa, a idea de facer esta jornada, que creo que é moi interesante e moi necesaria. Bueno, e a vista está, non? Temos aquí cheo, prácticamente. Agradecerle tamén a Carmen Muz por estar aquí, pois, dirixindo, moderando ou conducindo este acto. E, sobre todo, agradecervos a todas e todos vós, porque eu creo que hoxe esteñades aquí é a clara demostración de que hai moito interese de como se deben facer as cousas en Lugo, de como se deben debatir, de como se deben traballar e que se deben buscar os mellores camiños, non? Entón, todas as persoas que estades aquí, desde logo, pois tedes, cando menos, non sei como expresar exactamente, pero esa intención de que tedes que Lugo avance, que Lugo mellore, iso é algo pois, moi importante para unha cidade, non? Entón, pois, moi agradecido. Ben, decía da importancia de que haxa un debate social, algo tan trascendental como isto, porque o que se poida facer aquí é algo que, evidentemente, vai durar xeracións. Entón, eu creo que haxa un debate moi mayoritario no que participen todo tipo de actores, pois é moi positivo nese sentido. Primeramente, tamén lle quero agradecer a Lugo Monumental que fixese unha proposta, porque que un colectivo fa unha proposta moi importante nun momento como este. Nós tamén a quixemos facer, empezamos, digamos, con isto que temos aquí, que falaremos agora, agora saime aquí, non sei, do outro lado. Comezamos a finais do 2024, hai ano e medio, debatindo dentro da nosa organización ante unha situación que é moi evidente, que é que dentro de 6-7 meses vai estar rematada a estación intermodal, que dentro de 6-7 meses non sei o tempo que pode levar operativamente trasladar o servizo para ali, pero vai se trasladar, non? Entón, aquí hai algo que é importante, porque temos que ter en conta, ademais, que este tipo de proxectos levan o seu tempo, porque hai que redactarlos, orzamentalos, licitalos, adjudicalos, comezalos, rematalos, eso vai levar anos. Empezando hoxe, seguramente, 2-3 anos vai levar, non? Entón, eu creo que unha cousa que a nos preocupa, seguramente a maioría, é que nos podemos atopar a situación, como podemos ter a experiencia, como en algúns casos, que por un exemplo máis reciente, como foi a antigua residencia. A antigua residencia quedou durante bastante tempo nun estado de abandono. Lembremos que ULA abriu en xaneiro do 2011 e o CIS empezou a funcionar en decembro do 2023, pasando casi 13 anos, non? 12 anos e 11 meses. Casi 13 anos. Entón, creo que é moi importante evitar que o que pase aquí sexa que quede un espacio 13 anos abandonado, ademais en un sitio moi simbólico, na entrada da Porta de Campo Castelo, o Fernando Bello Cárcere, etc. Non, creo que sería moi problemático. Entón, ante iso, decidimos presentar unha proposta que trasladamos de feito ao Pleno Municipal en febreiro do 2025, hai un ano e un mes, que nos considerábamos, non houve ningún voto en contra, houve abstencións, pero non houve ningún voto en contra esa proposta, pero que queríamos que se solucionalizase. Nos iniciamos nunha idea, que agora entrarei un pouco máis en detalle, e que buscamos socializar. Unha idea que trasladamos á rúa, recollimos sinaturas, e falamos con a xente que pasaba por ali e que nos comentaba, que foi bastante xente. E aí tamén descubres a cantidade de propostas e de imaginación que ten a xente dentro. Porque estabas ali e vinhanche con ideas bastante, algunhas máis interesantes, outras máis peculiares, non? Pero hai un pouco de todo. Eu teño aquí brevemente algunhas marcadas, non?
como facer unha gran praza para concertos, creo que en algún momento tamén se chegou a falar, creo que non sería operativo, xa temos unha no centro, como é a da Horta do Seminario, e se fai falta un concerto moito máis grande, pois pode ser como se vai no caudal Fens, pois a Baixo Miño, etc. Tamén había que falaba dun gran apartador de superficie, que creo que tampouco sería máis atraído para ese espacio, de vivendas sociais, de instalacións deportivas como as que hai en Frisa, bueno, pistas de fútbol, de baloncesto, de unha piscina, tamén houve que me falou, houve un que trouxe unha idea de facer como unha especie de anfiteatro como que hai no campus, que ese, pois, igual non se usa tanto, porque hai que desplazarse ata ali, pois aí que podería ter outro tipo de uso, un anfiteatro ao aire libre, bueno, museo, bueno, houve moitas propostas, anotei aquí algunhas das que me lembraba que estivemos escoitando. Despois tamén houve, lembremos que a Xunta no seu momento, pois tamén anunciou que tiña unha proposta a conselleira Etel Vázquez en setembro de 2019 que sacaba a licitación un proxecto por 200.000 euros e que presentaba en xuño do 2020, non? Que era un proxecto que tiña unha plaza, zonas axardinadas, uns pequenos edificios, tiña un aparcadoiro soterrado e tiña un orzamento de 5,3 millóns de euros naquele momento. Ben, nós, a raíz dun debate, entendimos que isto era un espacio ideal para algo semejante ao que temos aquí, que, por certo, isto foi un diseño de Andrés Ernesto, que está aí, bueno, unha persona pues, que se dedica ao diseño 3D, e que un pouco na idea que lle comentábamos, isto non é un proxecto, un pouco, en base a idea que comentábamos, pues, fixo un diseño, a verdade, que bastante chulo, non? No que buscábamos, pois, aproveitar, unir o espazo verde que se ten a Praza da Constitución con outro espacio que formaría en torno a 2 hectáreas de zona verde, nese espacio. Tense falado durante tempo, a teño escoitado, de que sería ideal que no seu día, o entorno da muralla, tivese unha especie de anel verde ou dun espacio aberto que, digamos, que puxese máis en valor a muralla, que abrise máis a muralla. Que pasa? Que iso, claro, teníamos que ir a 100 anos atrás, iso sería impensable, máis de 100 anos, non sei. Pero aquí sí que temos unha oportunidade única para poder abrir este espacio, non? É unha oportunidade destas que poden sair agora e se non se atende agora, pois pode desaparecer. Vemos que aquí tamén houve en algún momento do que se barallou facer torres. Claro, a ver, que eso evidentemente está absolutamente descartado por todo o mundo. Bueno, aquí habería eso, nos barallábamos tamén a posibilidade de poder facer un aparcadoiro soterrado, que, por certo, era un proxecto que no 2020 presentaba a Xunta. Aquí sempre hai unha polémica, evidentemente, que pasa por restos arqueolóxicos que poidan aparecer. Bueno, efectivamente, os restos arqueolóxicos sempre hai que respetarlos. Habría que mirar que nivel de restos arqueolóxicos hai, pero que pode darse a posibilidade incluso de que se poidan facer musealizacións dentro do aparcadoiro. E logo temos un exemplo como é no túnel que une o aparcadoiro de Santo Domingo coa Praza de Bastos, non? É unha parte aí musealizada. En todo caso, sería unha oportunidade vital para poder excavar e saber o que hai aí e poder poñer en valor. Podemos, non sei que nos podemos atopar, pero seguramente entre que se escabe non vamos a saber exactamente o que pode sair de aí, pero pode sair incluso un domus vitreo, bueno, non digo un domus vitreo, un elemento dese valor, unha vez que se escabe e que poida ser musealizable, non? Entón, eu creo que tamén nos permite esa oportunidade. O problema diso, que se pode atrasar un tempo mentre duran as excavacións, bueno, tamén é un momento de facelo. Se fai agora, ou non se vai escavar eso en décadas, non? Entón, tamén sería o momento de poder estudar todo iso. E despois, falábamos que na posibilidade de que se pode facer o aparcadoiro soterrado, como xa se fai a excavación, etc., poder soterrar o que é o tráfico de cidade de Vigo. Por tanto, poderíamos deixar esa zona máis subida. Seguiría pasando o tráfico, pero quedaría soterrado. En todo caso, bueno, tamén falábamos do que comentaba Luis, de que haxe unha zona, unha parada, unha dársena, para que os buses poidan parar aí, xa non é necesario o espacio de almacenaxe de buses, que evidentemente se irían abaixo, pero sí que quede un lugar onde se poida levar iso. En definitiva, pois para nós, bueno, sería tamén buscar un espacio verde aí que pode ser máis tipo, non tipo xardíns como os que hai na cidade, senón máis do estilo do que nos podemos atopar, por exemplo, no Parque do Niño.
que te podes usar para sentarte, para xogar ali, para... Como teñen moitos parques das cidades europeas, sobre todo na zona de Alemania, todo ese entorno, hai moitos parques deste estilo nos centros das cidades que permiten pisar a erva, máis naturais, que un césped máis típico. E, por lo tanto, que permita ese uso. En definitiva, como decía ao principio, isto é unha proposta que nós dentro do BNG fixemos. Creemos que nós, evidentemente, non vamos a ser os promotores deste proxecto, porque isto é algo que fará a Xunta de Galiza, pero entendíamos que, como colectivo, como organización política, debimos poñer unha proposta, porque estamos no momento no que se debe debater. Seguramente se tiña que ter xa debatido antes e tiñamos que ter xa máis conclusións. Non as temos, non pasa nada, haberá que facelo agora, pero sí que creemos que se debe intentar buscar, escoitar, falar con todo o mundo, porque ademais eu creo que precisamente nos permitiu avanzar a sociedade foi poder facer debates ca mente aberta, non? E poder ver todas as propostas que pode haber sobre a mesa e tratar de avanzar o máximo posible. Así que nada, moitas grazas e agora continuamos con Pois antes de abrir un turno de preguntas, queríamos facer eu algunha. Por exemplo, a mí gustaríame saber se esta é unha proposta do BNG ou do Goberno de Lugo. Ti formas parte do Goberno de Lugo, hai un ano debateuse no pleno, foi respaldado polo socio de Goberno, pero con algún matiz de que se estudiaran outras propostas. Sí, non, esta vez foi unha proposta do BNG que ademais saiu da propia asamblea do BNG, non? Foi debatido pola propia militancia e unha proposta que facemos como organización política. Hai outra cuestión relevante, ou a mí me parece que a titularidade do solo, porque dase ademais unha situación curiosa. O solo foi aportado polo Concello de Lugo no seu día ao Ministerio, logo á Xunta, e hai un pouco a dúbida de se unha vez deixe de funcionar como estación de autobuses reverta automáticamente no Concello e se o Concello lle gustaría asumir ou a vosa proposta é que isto desenvolva a Xunta claramente, porque, bueno, é evidente que unha oportunidade para facer proxectos relevantes para a cidade, para deixar impronta, pero a nadie se lle escapa que é unha cuestión económica importante. ¿Cómo ves? Sí, el tema de la titularidad del suelo es muy interesante porque hay aquí un debate jurídico muy curioso. La parte de las dársenas actuales, si se hiciera el proyecto que decimos nosotros, esta entendemos que sí revertiría al ayuntamiento porque sí dejaría tener ese uso de estación de autobuses que tiene actualmente. La parte del edificio, si se deja un apeadero, se podría justificar legalmente hasta cierto punto ese uso. Pero es que, curiosamente, si uno se va a la cesión que se hizo en los años 60 al Ayuntamiento de Lugo, al Ministerio de Obras Públicas de entonces, ponía dos condiciones. Que se construyera un edificio en un plazo de 5 años y que tuviese una duración útil de 30 años. Pasaron ampliamente, con lo cual nosotros entendemos que ese terreno ya es propiedad de la Xunta de Galicia, a día de hoy, porque el Estado lo cedió a la Xunta. Entonces, de todas formas, esto es un debate que les encantará a los juristas porque es un debate jurídico interesante. Creemos que no se trata solo de la reversión porque sí, porque deja su uso, sino que hay que tener en cuenta en qué condiciones se hizo esa cesión y esa cesión tenía esos dos plazos que ya se cumplieron, con lo cual entendemos que ya es propiedad de la Xunta de Galicia. De hecho, en el 2010, me parece aproximadamente, cuando se trató este tema, ya se decía esto, que el terreno ya era autonómico. ¿Qué pasa? La Xunta, hasta que lo que no queremos nadie es un lío jurídico, ni nosotros hemos jugado 15 años, porque yo creo que lo primero en lo que estamos todos de acuerdo es que esto hay que solucionarlo ya. Entonces, nosotros en su día hablamos con la Xunta, sorprendentemente los convencimos, que ya es una cosa que nunca me había pasado, convencer a una administración, pero los convencimos, y convencimos a él en su momento, y a Diego Calvo recientemente, y los convencimos de que el edificio era bueno mantenerlo y utilizarlo. Y nos decían que, claro, que aunque la duda jurídica es minúscula o pequeña,
no quieren hacer una inversión multimillonaria aquí, como es de sentido común, hasta que eso sea claro. Entonces, lo lógico es que haya un diálogo entre las dos administraciones. De hecho, el convenio del intermodal habla de ese diálogo, y ese diálogo yo creo que es fundamental. Lo que estamos haciendo ahora nosotros, yo creo que lo importante es que lo hagan pues, las administraciones que parecen pagos. Sí, no, a ver, na línea do que di Luis, no, o certo neste aspecto é que aquí xa hai un acordo entre administracións histórico, pois como pode ser, por exemplo, o Plan Paradai, no? Que independientemente de quen sexa os terreos, a titularidade, ao final está xa consensuado dende hai anos que isto, bueno, pues, a Xunta no momento que desaparecese daqui o servizo de autobuses, pois que executaría pois, o proxecto que se fixese despois, non, independentemente de cal sexa. Co traslado da estación de autobuses ao barrio da estación, bueno, hai previstas actuacións para mellorar a accesibilidade dende o barrio centro da cidade, pero a accesibilidade é mellor esta. Entonces estáse falando todo o tempo de que se sigan parando autobuses no centro, que haxa unha especie de intercambiador. Que autobuses, que cantidad de autobuses considerades que debían parar? Porque corremos o risco de ter dúas estacións, non? E de seguir tendo moito tráfico no centro. A ver, eso ya pasa. Es decir, la mayoría de la gente que usa el autobús sabe perfectamente que la mayoría de las líneas paran en Fonte dos Ranchos, antes de venir al centro, que es donde tiene la estación. Se trata de hacer un poco lo mismo, que aquí hay una parada para que esos autobuses que paran en Fonte dos Ranchos, para que la gente suba y baje allí, paren en el centro y después se vayan a la intermodal. O sea, se trata simplemente de hacer, como se hizo en Madrid con Moncloa y la Estación Sur, o una cosa más proporcional, más parecida a Lugo, lo que pasa en Coruña con Entre Xardíns y la estación de autobuses de Coruña. En Coruña les pasó exactamente lo mismo. Sacaron una estación de autobuses que estaba justo al lado de la de tren y se vieron obligados por la presión de la gente a hacer una parada en Entre Xardíns, que los autobuses vayan al centro y vayan a la estación. ¿Por qué? Porque al final, la mayoría de la gente que usa el transporte público, lo ideal es que no tenga que usar un segundo transporte una vez llega a la ciudad. Entonces, que se bajen en el centro, no es porque sea nuestra zona y sea un uso monumental y queramos que venga todo al centro, que también. Se trata porque el centro, el Lugo, es que es el centro geográfico de la ciudad también. Y tenemos una cota desde prácticamente las gándaras, desde la Medusa hasta la Fuente del Rey, tenemos una cota muy llana, en los laterales no, que permite que la gente vaya y venga andando a la estación de autobuses. Por eso la gente viene y va andando a la estación de autobuses y no a la de tren. Entonces, es lo que os decía al principio. Al trasladar la estación de autobuses, lo que se ha hecho es crear un problema que no existía en Lugo. Teníamos el privilegio, porque no teníamos dinero para tirarlo, como hicieron otras ciudades, erróneamente, teníamos el privilegio de tener la estación en el centro y se ha cambiado. Ese tren ya lo perdimos, voy a hacer un chiste, ese tren ya lo perdimos, entonces ahora la idea es intentar minimizar daños. ¿Cómo? Manteniendo aquí esa parada, que yo creo que nos estamos todos de acuerdo, y además las propias compañías de autobús, nos hablamos con ALSA, bueno, todos, con BUS, todas quieren seguir parando aquí, porque es una ventaja competitiva con el tren bestial. Entonces todas quieren parar, equipos deportivos, autobuses turísticos, todo el mundo quiere parar. Sí, nada, é moi simple. Eu creo que aí sí que hai que facer un análise, sobre todo hai cousas que son moi evidentes que teñen que parar. Os que traen o transporte para os rapaces como un instituto, por exemplo, é unha evidencia, non? Logo haberá que facer un análise porque pode haber determinadas líneas de bus que esteñan máis condicionadas a que se en algún momento temos condicións dignas de tren que sirvan realmente para esa intermodalidade, non? Pero bueno, esperemos a eso, pero vale. De mientras tanto, pero bueno, creo que ese ten que ser un pouco, aí sí que haberá que estudiar, pues quen teña que estudiar todo eso. Hai outra cuestión que é que cando deixe de funcionar a estación se trasladan os autobuses abaixo, non sei que vai pasar cos locais comerciais que están funcionando agora. Vamos a ver, la estación de autobuses tiene una concesión administrativa a una cooperativa que es Colutravi, Cooperativa Lucense de Viajeros, que estaba formada originalmente por las compañías como BUS, las compañías de autobuses, que la mayoría tenían las oficinas aquí, por eso hay tanto espacio de oficinas, pero se fueron marchando con el tiempo, cada uno fue creciendo, se llevaron sus oficinas y por eso quedó esto vacío. Esa cooperativa, en el contrato que tiene que cuando se traslade, bueno, le finaliza el contrato dentro de muy poquito, pero cuando se traslade el contrato se va con ellos. Es decir, tendrían ellos, a menos que los indemnicen, porque se anulen el contrato, tendrían la gestión de la estación de autobuses, la nueva, no esta. Entonces, en principio, los locales habría que ver cómo tienen el contrato hecho, pero nosotros, evidentemente, lo que defendemos es que no le hagan la faena a nadie, no decir otra cosa, de tener que bajarse allí cuando tiene un negocio, pues una floristería o un restaurante, que son los dos más relevantes que hay. Hombre, les haría un poco la pascua si se llevan de aquí a esos locales allí abajo. Entonces nosotros lo que proponemos es
que se les mantenga, por lo menos mientras le dure el contrato que tienen actualmente, en la ubicación que tienen ya, por no hacer la paz, por no pisar el carril. ¿Qué pasaría si se tira el edificio? Eso ya no habrá que utilizarlo, supongo. Falabas antes, Rubén, de propostas que che aportaba a xente. Ao mellor onde pode haber máis unanimidade polos que escoitamos a veces a xente que nos movemos polo centro é da necesidade de espacios deportivos, non? Como non credes que podería ser un bon espacio para pistas, para que podería caber un pouco de todo, zonas verdes e... De feito, hai moitas zonas verdes, moitas cidades que van acompañadas dunha pista de baloncesto, dunha pista de fútbol sala. Eu creo que se podería adaptar. Falamos de que aí, entre as dúas prazas, se consigue unir todo, non? Na mesma superficie, son 2 hectáreas. Eso dá moito xogo, non? Eu creo que sí que podería ser algo positivo. Eu creo que isto, ademais, é desas cousas que falaba ao principio, que está moi ben que a xente participe, porque van aportando cousas que igual, nese momento non se lle ocurriu, pero realmente sí que logo as pistas deportivas que hai no aire libre, estou pensando na que hai ali na Piringalla, na que hai no Sagrado Corazón, incluso a que hai a Carón das Termas, as que hai en Finboi, adoitan a ter rapazada aí xogando cando fai bo tempo. Entón, eu creo que sí, que ter unha instalación dese tipo no centro. Eu lembro cando estaban as canastas en Campo Castelo, que tiña un uso tremendo, non, de xente, era moita xente que xogaba ali, pois creo que sí que pode ser positivo e que podría coller perfectamente. Yo ahí no estoy de acuerdo. Y os digo por qué. Yo creo que hay que tener una visión de ciudad en su conjunto. El centro es bastante pequeño dentro de lo que cabe y tenemos otra ubicación para instalaciones deportivas que es el antiguo pabellón de la Hoja. Nosotros lo que creemos es que hay que buscar el conjunto del casco histórico y no decir, aquí metemos ahora, o sea, no se trata de meter todo en cada sitio, se trata de buscar un conjunto armonioso y en ese conjunto decir, oye, pues a lo mejor el aparcamiento, en vez de taladrar aquí, podemos hacer el aparcamiento en altura que propusimos nosotros al lado de la Xunta, que tiene una capacidad de solo 500 coches, pues una barbaridad. Y en cambio, para las instalaciones deportivas, nosotros lo que propondríamos es rehabilitar el pabellón de la OGE, que ya sé que es una parte pública y una parte privada, pues habrá que ir a la figura del convenio, la expropiación o lo que haga falta, para recuperar ese pabellón que encima, con la climatología que hay en Lugo, no nos vendría nada mal un pabellón cubierto, yo creo que sería bastante más útil en este momento que unas pistas exteriores, o más pues están las de los institutos. Sí, bueno, exteriores o cubiertos, vamos, pero espacio deportivo. Sí, pero bueno, pero es que es eso, para eso tenemos ese pabellón magnífico que está al lado de la Diputación, que muchos recordarán, pero la gente que tenga menos de 40 años ni lo recuerda abierto, evidentemente. Pero los que ya o peinan canas o no peinamos nada, recordamos abierto el pabellón de la OGE y realmente es una instalación que daría un juego magnífico y no solo para deportes, pero bueno, para deportes sería estupendo. Cuando peino canas, eso no lo recuerdo. Pero es más joven que yo, pero debió de cerrar cuando yo recuerdo a mi hermana haciendo allí coros y danzas, una cosa de estas, debió de cerrar hace 45 años, una cosa por el estilo. Y es una pena, la verdad. Es que estará para tirar de él, pero bueno, pero el espacio es magnífico y el sitio es un privilegio. Es que luego tenemos muchos sitios privilegiados que se están cayendo en pedazos, de verdad, a veces es descorazonador. Y yo creo que hay que hacer una visión en conjunto de esos espacios y asignar a cada uno su función, no necesariamente meter todo en el mismo sitio para salir del paso. Igual podemos abrir un turno de preguntas o comentarios. Hai moitos. Como facemos? Temos un micro ou... A voz. Ou a viva voz. Hay un micro aquí para... Marcos. Tenemos secretario. Un aplauso para nuestro secretario, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, chamoume Jorge, son veciño da calle Inán. Como non sei de nada, e entendo de todo, eu o que fixen esta mañá foi coller e poñer a inteligencia artificial. A inteligencia artificial. Entonces, a través de Gemini, GPT, ChatGPT, non sei cantas. O que me chamou a atención é que todas están de acordo no mesmo. Que é unha oportunidade de ouro para abrir a luz ao futuro. E é unha cousa, é unir ese parque, é un parque, non un edificio. O parque vai unir a parte bella ca parte moderna. Vale? E todos os chats, todas a inteligencia artificial dicen o mismo. Tendo en conta a idiosincrasia de Lugo.
temos terceira idade, todos andamos locos salindo todos os días da prensa que hai que buscar plazas de aparcamento por donde enseña, pois é fundamental, placas de apartamento, a gran flota de Lugo la tenemos aquí. Plazas de aparcamento y un parque cuna, hay de eso. Los autobuses, el que no viaja aquí no sabe lo que es, que durante 40 años que llevo viviendo, oír todos los buses por el Lugo. Pasar por aquí, eso no lo sabe nadie. Que no es normal que en una ciudad como Lugo tenga que venir un autobús que venga de Madrid o que de fuera de Lugo y tenga que pasar por delante de 10 centros escolares para llegar al centro. Es una desgracia, saquen la estación de autobuses del centro, para mí no, ninguna. Hay que darle vida a otros barrios de Lugo. Si no, ¿cómo hacemos con el hospital? Yo cada vez que voy al hospital, yo no sé la gente cómo hace, pero yo voy allí, miles de coches. ¿Y dónde están los miles de coches? ¿Dónde estaban antes? Porque claro, la gente iba andando. Pero el hospital no lo podemos tener en el centro, lo tenemos que tener fuera. La estación de autobuses antes era las afueras de Lugo. Ahora está donde tiene que estar, al lado del tren. ¿Qué hay? Pues se pongo una pasarela, pues son 500 metros al centro, que no se mueve nadie, a lo mejor hasta haces ejercicio, le das vida a los taxis. Claro, pregúntale a los taxis si están de acuerdo en que se haga allí la estación de autobuses. Por ejemplo, bares. Hay bares en el centro, ¿para qué queremos más bares? Por culpa de una pizzería que ya sabía que en un momento determinado se iba a cerrar. Por una pizzería, por una floristería, por una administración de loterías, vamos a perder el futuro de la ciudad. No me lo creo, ¿vale? ¿Es ecologista derribar eso? Sí, señor, que es ecologista, porque los edificios que hay detrás ya les dieron 3 alturas más a los edificios que ya estábamos antes, que son 6 plantas, y esos tienen 9. Que me gustaría saber por qué les dieron 9. Por ejemplo. Entonces, una ciudad moderna, vete a Victoria, vete a Ljubljana, vete a un montón de sitios que te pongan ejemplo el ChatGPT. No hace falta ni ser ingeniero ni saber más. Todos dicen lo mismo. El parque y las carreras. Y no hay más que hablar, eso es básico. No hace falta del otro día. Los de PP pasando por todos los sitios que parking en los aparcan los institutos. Parking donde está. Bueno, haz un parking ahí, que tienes cuántos plazas de aparcamiento, 2 sótanos, ¿cuántas plazas caben ahí? 1000 plazas. Ojonudas. En el edificio haces un edificio de cristal precioso, como dice la inteligencia artificial, a 2 alturas, pegado junto a los edificios esos mamotretos que están hechos, y ahí pones una entrada a Lugo, donde pones una oficina de turismo preciosa y la musealización. Y lo de los, ¿cómo se llama esto? Los coworking y todo eso. Mira que no hay edificios Lugo por coworking, Hay que traballar en un centro no coworking. O coworking está feito o cuartel de Arabolos, que está para que se gastou todos aqueles cartos. Que para nada. Quen vai aquí? Nadie. O centro, o abaixo, o de exposicións. Aquí. Aquí queremos un museo de la normalización que tanto se dice. Tenemos el MIL, que es un museo cojonudo y precioso, que lo conocí hace 2 meses. Y está muerto de risa. ¿Para qué queremos más edificios? No hacen falta tantos edificios. El de la pizzería, pues mala suerte, macho. ¿Qué quieres que te diga? Un par de cosillas. Vamos a ver, bueno, yo primero decirle que yo prefiero la inteligencia natural de la artificial por ahora, a día de hoy, pero si me permite le digo, mire, el problema del aparcamiento, todos sabemos que queremos aparcamiento, evidentemente. El problema del aparcamiento es que este aparcamiento, un aparcamiento subterráneo ahí, a día de hoy no hace falta, y le voy a explicar por qué. Porque los que hay están vacíos o semivacíos. El aparcamiento de la Plaza de Constitución nunca está lleno, o sea, más de luz, evidentemente, pero nunca está lleno, con lo cual no hay demanda. ¿Para qué vamos a crear 1000 plazas de aparcamiento más de pago, que ahí es donde está el problema? Cuando realmente, perdón, que le diga, cuando realmente las que hay no se están llenando. Es decir, Lugo no tiene ahora mismo una necesidad de plazas de pago, de aparcamiento de pago. Hombre, si me dice que el aparcamiento va a ser gratuito, cosa que dudo bastante, por a ver quién lo mantiene, eso es otro asunto. El que proponemos nosotros de altura sí que podría ser gratuito porque el mantenimiento es infinitamente inferior. No hace falta ventilación forzada, no hace falta iluminación artificial, pues muy minoritaria, etc. Y después, una cosa que decía usted, que ahí sí que no puedo estar de acuerdo, que dice que los espacios del CEI no están vacíos. No es cierto, están llenos. O sea, ahora mismo los coworkings funcionan. Y me dice usted, no, es que vayan allí. Pero es que precisamente es la ventaja competitiva de este espacio de coworking, o ya no de coworking, semillero de empresas, es la ubicación. Se trata de que la gente no tenga que mover 200 coches como para ir a Luna, porque la idea es que la gente venga a la estación aquí, se baje de aquí del autobús y no necesita un segundo transporte. Eso es la ecología. Estamos hablando de un plan de movilidad, estamos hablando de una zona de bajas emisiones, estamos hablando de que hay que usar menos el coche y nos están haciendo propuestas que nos alejan los medios de comunicación públicos para que haya que coger un segundo transporte privado para llegar a nuestro destino. Es contradictorio completamente, va en contra justo. O sea, son 2 principios contradictorios que se están aplicando al mismo tiempo. No tiene sentido ninguno.
Por eso le digo, y yo, lo de que no derriba el edificio es lo más ecológico, eso ya le digo, hay gente aquí que pretende hacer organizaciones ecologistas y que lo sabrá mejor que yo, pero evidentemente hay dos cosas que siempre te dicen que es mejor desde el punto de vista ecológico, que es no construir lo que no hace falta y no derribar lo que se puede reciclar. Yo creo que en este caso me parece bastante bien. Simplemente un apunte moi breve, isto que unha cuestión que non comparto con Luis, que é o tema do parking. O tema do parking, se pode facer, que iso é algo que haberá que mirar, non é tanto como agora, que sí que é certo, que quitando a de Luco, San Froilán, é un evento raro ver os 3 parkings cheos, é máis pensando nunha cidade tendo unha visión do futuro. A cidade está medrando, levamos medrando, non sabemos en que situación nos vamos a ver dentro de anos, e ter a oportunidade agora de poder crear aí un aparcadoiro é algo que nos pode valer, pois, igual dentro de 20 anos Lugo ten 120.000 habitantes. Esas plazas non chegan. De todos xeitos, pode ser compatible, non? Porque estamos falando dunha superficie como de 6.000 metros cuadrados, non? El edificio. 2 hectáreas, claro. 2 hectáreas son os 6.000 metros más o menos. Vale, en todo caso, é unha superficie xenerosa. Pode ser compatible conservar o edificio e facer parking no resto. Porque credes realmente que o feito de que a Xunta sacara da ecuación o parking se deba a dificultad o risco de que haxe restos arqueolóxicos que poda haber ou non, ou é un tema puramente económico? Es que el coste es de inversión. A ver, es que uno de los principios básicos para cualquier gestión pública es el costo, evidentemente. Hay una alternativa, que es la que nosotros propusimos esa, que es un parking en altura, en la parcela que está entre la calle Castelao, la Xunta, Miguel de Cervantes y la Ronda, que eso sería un parking en altura que además tiene muchísimas ventajas. La primera es que el parking, bueno, hay un sistema que eso es peligroso, yo les invito a que lo miren en Google. La empresa que hace los parkings para Inditex hace unos parkings modulares, la verdad que es increíble, que añaden o quitan plantas según les interese, es increíble, de verdad. Es como una especie de Lego gigante. Entonces, cuando tú haces, imagínate, haces el aparcamiento que se puede entrar desde Miguel de Cervantes, dejas el coche y sales andando por la Ronda, a la altura de Ronda. Porque claro, ahí habría ascensores o escaleras mecánicas, ahí sí, en el interior, es más sencillo. Y este aparcamiento, si como dice Rubén, hace falta más plazas, se pueden hacer más plantas, se pueden añadir más plantas, porque son temas modulares. Y si sobran, si nos pasamos, y pusiste 5 plazas, la planta si te sobra una, se pueden quitarlos. Entonces, es una cosa mucho más sostenible desde el punto de vista que aquí, ponerse a taladrar un espacio de semejante calibre para un futurible que puede o no puede ser, hombre, se hicieron en los 80 los aparcamientos subterráneos y siguen medio vacíos. Entonces, realmente esa demanda parece que no sé hasta qué punto, sobre todo si estamos aportando por el transporte público. Nosotros, cuando criticamos la zona de bajas emisiones o la peatonalización del centro, no es por lo que se hizo, o sea, no es por el resultado de peatonalizar, es por cómo se hicieron las cosas y la mala calidad de la obra. Pero no por el sentido de que estemos en contra de la peatonalización, para nada. Pero la gente hay que darle alternativas. Hay que darle transporte público, que el transporte público llegue al destino final o lo más cercano al destino final posible. Esto es de puro sentido común. Si no quieres que la gente utilice el coche, acércalos el transporte público a su destino. Lo que no es normal es que yo llegue a una ciudad como Lugo, relativamente pequeña, con un servicio de autobús ahora mismo magnífico, y que tenga que llevarlo a otro sitio para que la gente use ese 51% de coches frente al 54% de gente que venía andando al centro. Esa es la diferencia. Entonces no se trata tanto de que estemos en contra del aparcamiento, claro, estamos a favor, o sea, cuantos más mejor, pero claro, el problema es si realmente es necesario. Entonces gastar una fortuna en hacer un aparcamiento subterráneo, que es carísimo la ejecución, para después encima que no tenga demanda, habiendo alternativas, pues no lo vemos. Eso, claro, no lo son. A ver, eu creo que aí, bueno, en canto ao custe, tamén habría que facer un estudio tendo en conta que este é un terreno público ou outro un terreno privado con dereitos edificatorios que seguramente coste bastante escasos, porque a día viu a vai ser o que digo de Castellón, que ten dereitos edificatorios, privado, Ahí en los parques más, hay 3 aparcamientos públicos en Lugo, que son Santo Domingo, Constitución y Plaza de Ferrol, como todos sabemos. Son los más caros de Galicia, literalmente hablando. Los aparcamientos privados, que se hicieron en terreno privado, comprando ese terreno y ejecutando la obra, manos privadas, que son por ejemplo el Ángel Fole cuesta 1,78 la primera hora. El aparcamiento público, propiedad municipal, cuesta 2 euros y pico, casi 2,30 la primera hora. Entonces, ese terreno no costó nada, en teoría. O sea, hay una concesión que está disparada completamente. Entonces, yo creo que ahí, a veces, la gestión privada, en eso, lógicamente, no vamos a estar de acuerdo, la gestión privada es más eficiente que la pública en ese sentido.
porque lo que busca es una relación de beneficio, pero dando un servicio al mejor precio posible. Pues claro, en este caso, si vamos a poner un aparcamiento público hiper mega caro, los otros tres, no vale la pena. A ver, los outros tres tamén son procesos moi antiguas que no sei momento Pero pues, el precio no es antiguo, é reciente. Bueno, pero aparecía xa na propia concesión tanto tiña que subir, que porcentaxe tiña que subir o ano e despois fixose tamén para a ampliación das plazas que, bueno, supuxo un incremento para que pudese haber Que se hizo mal. bueno, De hecho, la última no se aprobó. non me meto, pero iba ligado a eso. En todo caso, sí que é unha cuestión importante que dicía eso, que eso en todo caso habría que facer o cálculo económico porque non ten por que ser máis barato unha altura en este caso que porque hai que comprar os terrenos, non? A eso me refiro. A construcción sí, pero incluindo a comprar os Por el terrenos. mantenimiento, siempre hay que entrar en mantenimiento. Claro, pero sí que en esto, eu sí que creo que a veces se pon como unha pega, non? Un tema de, claro, que aquí vai haber que facer unha excavación, vai haber restos arqueolóxicos, vai levar moito tempo, e igual despois non se pode executar. Pode existir esa posibilidade, ou pode que sí que se pode executar, non o sabemos, porque evidentemente hai edificios que fan garaxes e que se poden executar, non? Eso, ata que se abra, tampouco se vai saber a ciencia certa. Pero sí que tamén nos dá a oportunidade única, que é o que me referí antes, de poder saber o que hai. Que se non o excavamos agora, no momento que desaparezca a estación, non o imos excavar en moitas décadas, non? Entón, eu creo que tamén é unha oportunidade única para saber o que temos aí, porque quen nos di que non aparezca algo moi relevante que se este buscando para cidade nese punto, ou que non se este buscando, como teñen pasado con outros restos arqueolóxicos, non? E daí eu creo que, para mí, por lo menos, sería moi importante, na miña opinión personal, isto xa digo a nivel personal, que se pudese... Hai máis preguntas, por favor. La remata, Sí, temos tempo. Que se pudese abrir... Nos quedan 45 minutos tranquilos que tenemos tiempo. Que se pudese abrir e que se pudese saber o que hai aí enterrado. Solo una cosa muy breve sobre las excavaciones. Claro, también es que no estamos en los 80. Hoy en día hay sistemas, georradar, por ejemplo, que te permiten hacer una prospección previa que te diga si realmente hay algo gordo ahí o no. Que eso sí que es verdad, que para hacer el aparcamiento sería una forma de hacer un estudio previo para ver si es posible o no. Eso también es una manera de hacerlo. Dame a señora, Tom. No, me parece que tiña o micrófono eu. Ben, eu antes de nada quero empezar dando os parabéns aos que viñestes aquí pola transparencia. Eu son admiradora e practicante da democracia e da transparencia. Moléstame moitísimo cando se fan as cousas escondidas. E este é un exemplo de transparencia e de cidadanía. E entón eu quería empezar o meu discurso con ese agradecimento tanto a un como a outro. Hai moito tempo que queríamos falar con os do bloque e, bueno, pois agora xa te temos aí, Rubén. E eu son ecoloxista, son de Adega. E hai xa 2 ou 3 anos Adega organizou unha mesa redonda precisamente para tratar o problema do traslado da estación de autobuses. Porque vou dicir que non lle parece mal a ninguén, vou dicir unha cosa que non lle parece mal a ninguén. Hai moito papanatismo con eso de cidade moderna e cidade non sei que. Eu quero dicir que son contra que se tire o edificio. Tú explicaxelo bastante ben, Luís, pero vou dicir do ponto de vista ecolóxico. Do ponto de vista ecolóxico, o mellor lixo é o que non se xenera. Eso para empezar. Segundo, quen queira saber que acontece co lixo en Lugo, que vaya hasta o Carqueixo, os lagoas do Carqueixo, onde se tiran ali nunha lagoa e onde o Porespán está frotando dunha mala maneira e onde se están contaminando os acuíferos todos, porque neste momento as augas van desde o punto alto, eu falo mellor así se non vos importa, desde os puntos altos as augas, os acuíferos van esvarando hacia as partes máis baixas. Entón, neste momento xa é un problema grave a contaminación das augas precisamente por lixo de residuos de construción. Tamén quero dicir, por tanto, hai un argumento para min desde o punto de vista ecolóxico que é clarísimo, non ten dúbida. Do punto de vista económico, explicaxe moi ben,
Falei con Santín, que foi o aparellador dese edificio. Santín me explicou como foi feito o edificio con moito sentido, incluso estaba pensado para que pudera pousarse neles helicópteros, para facer un helicóptero. Por lo tanto, está doblemente reforzado. Quer decir que tirar ese edificio non é unha cousa de somenos importancia, é unha cousa moi grave. En terceiro lugar, eu lle vexo moitísimos aproveitos. Eu que me gusta cantar e bailar, pois unha peza para poder bailar aí nese espacio, no centro de Lugo, me parece precioso para facer moitas outras cousas. É un edificio que pode valer de apoio a no que estamos agora. Isto foi un proxecto bonito e cultural e encantador, mas quédase pequeno, vémolo ali, estamos hasta lá arriba. Quédase pequeno, se quedou pequeno moitas veces. Ter ese apoio aí ao lado pode ser de gran interés porque é un espacio diáfano, moi amplio que non hai en ningún outro lugar de Lugo e menos no centro. Os materiais con que está feito ese edificio son nobles, é mármore, está no chan, ten 50 e tantos anos e non ten unha pingueira, ten uns pequenos desconches no sitio, pero foi un edificio que non tuvo mantimento e prácticamente non costou. Está declarado como edificio singular. Hai moita xente que igual non se dá conta deso. Bueno, xa sei que cando ven a política dixe, pois vodese claro. Bueno, mas non somos partidarios. Os ecologistas somos conservadores, sobre todo. Outra das razóns que é moi importante a ter en conta é a razón social. A razón social, tú algo apuntaches, Luís, que quen utiliza a estación de autobuses. Se vou dicir outra cousa. E vou utilizar unha palabra, os pobres, os que non van en coche. E se unha cidade non ten consideración hacia as súas clases máis necesitadas, de moi pouco nos vale a política e de moi pouco nos vale a democracia. Quen utiliza tamén a estación? Eu, que vexo mal, ou eu que teño unha idade, ou eu que son ecologista e cada vez que collo un coche se me reventa a cabeza. Entón, é unha razón de tipo social. Moitos dos estudantes, eu fui profesora moitos anos no Lucas Augusti, e moitos dos estudantes dos dous cursos superiores, quero aclarar isto, porque a educación secundaria obligatoria teñen dereito a bus, e os que estudian en primeiro de BAC e segundo de BAC non teñen dereito, mas teñen un pacto de maneira que se queda alguna praza libre nos autobuses dos pequenos, poden utilizala. Todo isto a mí como me preocupa, pois me enterei. En cuanto aos aparcamentos, teño que decir que aquí na contorna hai 1.100, espera que os teño apuntados, hai 1.143 prazas de aparcamento que están prácticamente baleiras. Entón, como temos aquí xente pola política, eu darílle unha suxerencia que sería moi positiva, que fixesen un donativo, que fixen unha bonificación para que a xente realmente utilizase esas plazas, porque non as é moito máis cómodo deixar o coche guardado, porque non queren gastar diñeiro. Concretamente, quería baterlle, vou abrir un pequeno paréntese, pero que quero aproveitar esta voz que me están dando para as persoas que eu creo que van pola liña que a mí me gusta normalmente en mandar. E a Praza de Bastos é un luxo, é unha maravilla. Eu vou moito a Bretaña. En Bretaña todos os pobiños teñen a súa feira semanal e non hai grandes cidades, perdónenme. O das grandes cidades é un concepto anticuado, é un concepto retrógrado. Hai que pensar que os grandes xeneradores do cambio climático é o problema do urbanismo exacerbado e o problema de abandono do rural. Nós temos, a ecoloxía é un problema complexo, non se pode ver unha cousa sola, hai que ver todo. Nós temos que ter tendencia á soberanía alimentaria, non podemos estar vivindo nunha cidade onde non sabemos o que acontece porque temos os pés postos no cemento. As persoas non se dan conta de que están anticuadas en ese sentido. Conservar é o revolucionario, porque estamos conservando tamén a nosa historia. Lugo ten, tristemente, unha historia de despreciar a súa historia. Derrubouse o Gran Teatro, chaman derruba do teatro. Derrubouse a central eléctrica, a barras eléctricas, que era un edificio singular e moi particular. Derrubouse
o Hospital, o Sanatorio Pimentel, que era un edificio de maquilleira. Por que esa manía de derrubar? Eu tamén quero decir que aquí dixestedes cousas comuns que a mí me parecen interesantísimas, que é moi importante. Todos queremos verde, pero me gustaría, Rubén, xa que estás aquí, a Praza do Ferrol, poña algún arboliño ali, porque aquelo non hai Dios que atravese en pleno verão. E sei que tú queres facelo. Entón, verde, se pode ter verde, se pode conxugar as propostas, se pode conxugar aquí neste momento, estamos mostrando. Pódese conxugar todo. Pódese facer unha praza verde, pódese facer un espacio verde e pódese tamén conservar ese edificio que é útil, que é singular e que marca parte da nosa historia para que non se nos esqueza de onde veñamos. Lugo é unha cidade de máis de 2000 anos, pero tuvo a primeira raíña de Europa, raíña do primeiro reino suérico que se separou do Imperio Romano, que é a raíña Doña Urraca. Entón, nós temos, claro, é que... Adela, por deixar a oportunidade a outras persoas e por acabo con unha frase de Valladares, do gran ecologista Valladares. Non se pode enfrentar un problema complexo con unha solución simple. As solucións son complexas e parabéns, mil veces parabéns por ter feito este acto. Tiña aquí un dato que recordei agora por aportar. O derrubamento da estación de autobuses de Ourense, a bella estación de autobuses, costou preto de 600.000 euros. Creo recordar, este dato non o teño aquí, pero xuraría que así, que no proxecto que presentou a Xunta hai anos... 600.000 tamén. Sí, pero a excavación para o parking estaba valorada en 1 millón, creo. Incluído nos 5,3 millóns do novo proxecto. Sí, pero en concreto, a parte de excavar, el parking, creo recordar que era un Yo sobre las otras ciudades de Galicia me gustaría hacer un apunte que se me olvidó. Lugo es la única ciudad de Galicia que aleja el transporte público con la intermodalidad. La única. En Vigo llevaron el tren, ya estaba en el centro, y el autobús lo llevaron al centro, que estaba lejos. Lo llevaron al centro, al lado del Centro Five, en el centro. En Santiago lo llevaron al lado de la zona nueva, o sea, acercaron el autobús al centro, no lo alejaron. En Pontevedra no tocaron nada, pues ya estaba junto. En Coruña ya estaban también prácticamente juntos, pero llevaron entre Xardíns, como decía antes. Es decir, Lugo es el único caso que tenemos en Galicia, y yo creo que en el mundo, si me apuráis, de que se alejase el transporte del centro de la ciudad o del núcleo urbano de la ciudad. De todos modos, pero, sí, como decías antes, que decir, ese debate xa está superado, ¿no? Bueno, y tamén hai que ter en conta as distancias. Por eso digo la importancia, y en eso coincidimos también con la propuesta de Erika, de dejar aquí un apeadero. Yo creo que eso es fundamental para que la gente entienda que hay que dejar el transporte céntrico también. Como ustedes ya saben, soy extranjera, he vivido aquí 7 años y yo en el centro. Y yo vine aquí porque encontré aquí una ciudad que todavía tenía un ambiente de antigüedad, un ambiente de no ser modernizado demasiado, y mucho se ha arruinado desde que vine aquí, en 7 años. Ahora, yo siempre veo Lugo un poco como de afuera, como turista, y veo lo que hace valor, lo que da valor y no. Y una de las cosas que sí da mucho valor, lo sé porque muchas veces voy al aeropuerto a recoger amigos extranjeros que vienen, es que el autobús va directamente al centro. Así que, desde el punto de vista de extranjero, es una pérdida que ya sabemos que ya está eso hecho. Otra cosa, oigo muchas veces a alguien hablar que tenemos que estar con el tiempo, tenemos que modernizar, pero también tienen que saber que en las ciudades grandes como París y otros sitios están ahora trabajando con el concepto de 15 minutos. Y eso quiere decir que todos los servicios que las personas necesitan tienen que estar a máximo 15 minutos de donde viven, que hay que concentrarlo en uniones más pequeños, andando y 15 minutos. Y eso es
es también que ver con el cambio climático. Sí han quitado, bueno, lo verde, ahí por ahí no se puede hacer árboles muy grandes si se hace un parque debajo, porque no hay tierra bastante. Eso sí, y vamos a tener otra plaza, no un parque, pero otra plaza lleno de piedra, que ya tenemos bastantes de esos aquí en Lugo. Ahora, estéticamente, si abren todo eso sin dejar el edificio, ¿sí?, de la estación de autobuses, se va a ver toda la ciudad, esos edificios que hay detrás son feísimos. Arquitectónicamente, cuando uno sale de la estación de autobuses y ve la vieja cárcel y la estación de autobuses, representa la estación de autobuses un periodo arquitecto de los 50, 60, no sé cuándo se construyó, pero eso es la impresión que da, algo 40. Y va muy bien estéticamente y es bonito. Si abren todo eso, va a ser feo. Eso lo digo yo con el punto de vista extranjero. Hay un concepto que acaba de tocar esta persona que es el de la modernidad. La modernidad es un concepto muy peligroso si se toma aisladamente. La modernidad por la modernidad. Luego tiene muralla porque no fue moderno. Es decir, la muralla se conserva porque no hubo dinero para tirarla. Todos los demás desaparecieron porque lo moderno era tirar las murallas. Hoy sería enviado. Entonces hay que tener también un poco el concepto de la modernidad por sí misma es peligroso. Cuidado con dejarse llevar con los tiempos así por las bravas si no hay un razonamiento detrás. En su día lo razonable era tirar murallas. Sí, dos apuntes, simplemente. Hai un dato que eu xa tenho escoitado, no? Que eu creo que vou aclarar, que a veces se di que se hai un aparcadero soterrado non pode haber árboles de gran porte, pero sí que pode haber. Hai Santo Domingo, hai moitos sitios, hoxe en día podense facer cubertas axardinadas que se poden facer sen ningún tipo de problema con árboles de gran porte. Bueno, hoxe en día non, hai moitos anos que se poden facer, non hai ningún problema. E tamén quixera, bueno, contar dúas anécdotas. Unha, con as cidades dos 15 minutos, que se falaba, que fala París, nos falamos moitas veces de construir unha cidade de 5 minutos por o tamaño que ten Lugo, porque en 15 minutos xa casi te botas na outra esquina, no? Pero que a 5 minutos sí que podes ter espacios. E hai unha anécdota que me parece moi curiosa unha vez, que eu creo que representa, conto moitas veces, que eu creo que representa algo que se pode lograr. Houve unha vez que me atopei con unha señora nun sitio, en concreto na zona de Ríosín, que se sustituía un carril por unha pequena placilla, con os bancos e tal. Eu pasei despois, estaba unha señora sentada, e preguntou, me ten Rubén Arroxo, verdad? E xo, como me alegro desto daqui, porque decía, a señora, unha señora que debía ter 90 anos, así, ou máis, non sei, decía que antes non saía da casa porque non tenía onde ir, porque para ela é un esforzo grandísimo poder moverse a un sitio, porque o espacio que tenía era 1,20 m de beiradoa. Entón, poder ter esos 5 minutos da casa, pois lle permitiu outra vez falar cas veciñas, socializar. Entón, eu creo que eso de novo sí que nos dá ese xogo, para facer eso. E unha apunte máis, simplemente tamén unha anécdota por respecto que comentabas, Adela, dun detalle que me pasou onte mesmo, non? Onte mesmo estive no Sagrado Corazón, nunha xuntanza que hubo polo do transporte público, e eu veía unha persoa que me dixo, joder, que ven aquí, que ven a intermodal, isto é unha anécdota que contou unha persoa, que ven aquí, que ven a intermodal, porque claro, somos Sagrado Corazón e o barrio que a renta máis baixa de toda a provincia de Lugo, nunca hai nada para aquí, e agora por lo menos temos a estación. Digo como anécdota tamén que moitas veces o tema das rentas, hai barrios que posiblemente teñan rentas máis baixas, e bueno, que eso, vamos a ver. Santiago. Eu chamo-me José Antonio Morán, son Xos, máis conocido por eso. Eu venho aquí porque non me gusta ningún dos proxectos. Pois isto non é. Eu estou convencido de que o problema que tenemos aquí en Lugo, o transporte, todo o mundo pensa que todo o mundo vai a vir en tren e que vai a ver desde a intermodal, que vai a ser eso, vai ser xa, bueno, o verbuque. Non é verdade. A población, o sea, o que é a ciudad da provincia de Lugo, a gran maioría non ten ferrocarril. Non pode vir en tren. Ten que vir en autobús. Ou ten que vir en coche particular. Pero claro, os que estáis agora aí,
O único que facedes é hipotecar esta ciudad. Fixestis cada vez que moveis algo unha hipoteca. Carril, bici, o edificio aquel que iba a ser ecolóxico, todo igual. Mas agora resulta que na fábrica de luz van a facer tortillas francesas falando en algo de calle, os digo, bueno, no pueblo de San Fernando o que había que promover aí, porque en todos os sitios hai un centro comercial como Dios manda, no centro de la ciudad. Pero aquí cuando se fala de transporte, claro, a xente sabe que son, porque a libertad está no empresario. Que quede claro eso. Despois, eu non sei, igual que agora que non sou arquitecto, pero falan por aquí de ecologista. O que queira ver ecologista que vai ao polígono local. Aí hai zona verde para dar e tomar. Unha vergonza. Unha vergonza. Vos levais 20 anos aí no Concello e o polígono local cada día está peor. Eso é un desastre. Como eso non per cousas máis. A ver, vamos a ver, eu dou un apunte que eu non sei se estaría acertado. O que había que cambiar non era a estación de autobuses, era a estación do tren. Hai un sitio caso de que é Vamos manter un pouco de silencio porque senón non nos escoitamos. Como? No, pedía un pouco de silencio na sala porque senón non nos escoitamos. Bueno, é igual, non pasa nada. Pois, hasta el punto que tiña que estar ali, e non onde está. Porque agora, o que se pretende facer, agora chega por decir algo, pode ser de Fonsagrada, como pode ser do outro lado. Un pobre señor chega de Fonsagrada a Intermodal e ten que subir en taxi, porque andando non chega a Lugo. E quen lle paga o taxi? E cando volve para casa ten que coller outra vez outro taxi. E xa non vai o home que ten que vir a comprar algo, a ver como leva as bolsas. Habrá, digamos eu, como hai moita xente que non pega volta, habrá xente que movía antes os maleteros, que lle levaban as maletas ao personal. Bueno, total, que non estou de acordo con ninguna desas dudas. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo también prefería que la estación se quedara aquí, pero ese terreno ya está perdido, literal y metafóricamente. Usted habla, hubo dos temas que tocó que son interesantísimos. Uno es el entorno rural que está vinculado a Lugo. Viene en autobús, no tiene otra opción, son trenes, evidentemente. Entonces, viene en autobús. Es fundamental que a esta gente se le dé opción. Y como usted bien dice, usted viene de Fonsagrado, no sé dónde, si le dejan la estación no le dejan Lugo, le deja allá abajo y tiene que subir en lo que sea. Hay otro apunte que hizo usted que nos reímos todos mucho, pero no es ningún disparate. Hay un señor que es ingeniero ferrocarriles que presentó hace años una propuesta para traer el tren aquí. Era subterráneo, era tunelando, y hacía, porque además era tan profundo que no había restos arqueológicos. Era tunelando, metía el tren directamente por donde entra, por la montaña, y salía por el otro lado. Era caro, carísimo. Era chorrocientos millones, era inviable, pero eso es ideológico, desde el punto de vista, prescindiendo de la economía, que no podemos prescindir, ¿era la solución ideal? Sí, claro que sí. Pero imagínese lo que sería tener un tren que te subes en... Mire, siempre hablamos de Madrid y de Atocha. Yo estoy hasta las narices. Yo quiero ir a Coruña, no quiero ir a Madrid. O sea, yo quiero ir a Cerca, yo quiero ir a Rábade, yo quiero ir a Santiago, yo quiero ir a Vigo, yo quiero ir a... Pero bueno, subirse en cualquier sitio y bajarse aquí. Sería maravilloso. Eso ya llegamos tarde. Como un plan B, como mal menor, el apeadero.
pero no tenemos, ahora ya una opción. Evidentemente, la intermodal no van a dejar sin uso. O sea, eso, ni siquiera nosotros lo proponemos, o sea, ya no me atrevo ni yo. El centro comercial no, por Dios. Ya tenemos uno magnífico que se llama Casco Histórico. Sí que é unha cuestión, a ver, bueno, que saiu aquí, sabe sempre, o problema da intermodal non é a distancia, senón a orografía, eso evidentemente. Agora o que se está tratando de dar unha solución, pois, como se fixo en Pontiña, no Sagrado Corazón, a través de ascensores, a través de elementos de mobilidade vertical, non? Para que, bueno, en Turquía caiu non hai moito, igual en non sei. Yo soy una ciudad que conozco que funcionan ese tipo de dispositivos, que es Toledo. Toledo tiene unas escaleras mecánicas para llegar al casco histórico que funcionan muy bien, pero eso es lo único que conozco, que tiene más de 10 años y funciona. Si ustedes van en Lugo, en la Nacional Sexta, al paso que hay superior, por encima de la Nacional Sexta, donde está ahí una cosa de frutas, y enfrente hay una cosa de coches, esos ascensores no funcionan desde hace años, nadie se da cuenta, o nadie los usa. Pero no funcionan. Esas cosas, estructuras, tienen un mantenimiento complicadísimo. Entonces, crear un problema para después solucionarlo poniendo ascensores y dispositivos, bueno, es una opción. Sí, pero ahora no es la nuestra. Ahora no hay otra opción. Ahora ya es lo que... No, bueno, la opción hubiera sido para que el autobús fuera un urbano, pero ahora ya está. Arrojo, tomábame unha pregunta. Quen gestiona este edificio? A Xunta. Quen? A Xunta. Xunta. El que proponemos nosotros. No, digo este. Ah, este, o Quen? Concello. O Concello. O Concello. Sí, este sí. Ah, é o Concello que pensa que é propiedade ou que? O de propiedade, literalmente hablado. Será propiedade de todos os lucenses, non? Pero non entendo. Como teis unha bandeira aí de posta aí no... Bueno, eso ya es otro tema. Vamos a entrar. Había por ahí pedir la palabra. Vamos. Santiago. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy arquitecto, entonces lo primero que puedo decir es que nadie habla de arquitectos aquí, ¿no? Yo tenía entendido que la ciudad la hacían los arquitectos, en principio, el urbanismo, ¿no? Me pareció. Bueno, es lamentable, es el sitio donde estamos hoy los arquitectos, ¿no? Habéis presentado dos propuestas muy bonitas, unas imágenes muy bonitas de ChatGPT o sea, un invento donde no hay más que infografías, pero no hay una reflexión profunda. Ya comprendo que es simplemente una idea ligera, ¿no? Para hablar, está bien. Pero también recuerdo que en el 2020 yo ya escribí un artículo en el Progreso porque se hizo un concurso de arquitectura donde participaron 20 arquitectos y se les exigió en 20 días tener preparado ese proyecto, pensar la ciudad en 20 días, por eso protesté. Y eso, hubo un ganador. Y eso costó dinero a la administración, a ADIF, a la Xunta y al Concello que se apuntó a eso. Lamentablemente eso se ha olvidado, se ha pagado ese dinero a los ganadores, se ha gastado dinero público, se han gastado recursos públicos, se ha hecho trabajar a un montón de profesionales para ahora no tenerlos ni la mínima consideración. Y entonces ahora, agradecido al Grupo Monumental y a Bloque que hagan estas propuestas, pero me parecen de una frivolidad increíble, de verdad. Pero está bien para el debate y es bonito estar todos aquí debatiendo, esto es muy importante. En ese sentido, pues no voy a criticar. Y luego lo segundo, quería decir que yo soy totalmente partidario de mantener el edificio, por supuesto. O sea, me parece de una frivolidad también inmensa decir que hay que tirar ese edificio, porque es un edificio absolutamente útil, absolutamente, bueno, ya lo del helicóptero no lo sabía, pero ya me parece definitivo, ¿no? O sea, demoler eso va a costar mucho dinero y vamos, me parece que además hay un problema de escala que no contempláis nunca. O sea, la escala de esta ciudad es una escala pequeña, es una escala humana. Ese espacio inmenso me parece una auténtica aberración. Es reducir la potencia de nuestra muralla, que es una muralla pequeña dentro de lo que cabe, sin mucha altura, baja, y entonces con ese espacio bien intencionado, ¿no? Inmenso y tal, lo que hace es reducir el impacto de la muralla, es decir, va en contra de la muralla, no a favor de la muralla. Los espacios intersticiales que quedan, puede ser un espacio verde entre el edificio de la estación, la Plaza de la Constitución y tal, pues me parece que es más interesante, la propuesta esa, mucho más interesante
que lo de un espacio grande abierto, ¿no? Entonces, bueno, no quería extenderme más. A ver, por eso hablamos de propuestas, no de proyectos. Evidentemente, ninguno de los dos decimos que esto sea un proyecto. Bueno, perdón, lo pone arriba, pero es un lapsus. Realmente son propuestas, son proyectos, pero no en el sentido profesional arquitectónico de la palabra. Evidentemente, si el día de mañana se llega a una conclusión, evidentemente se hará como Dios manda y como profesional, evidentemente. O sea, esto es una especie de grafiquito llevado, bien hecho, pues por Alejandro y por Guille, que hicieron dos trabajos magníficos y se trata un poco pues, de exponer como un... Hoy en día todo hay que verlo, una imagen vale más que palabras, entonces se trata de eso, de hacer una especie de borrador un poquito cargado de bobo, un poquito bien hecho. Pero por supuesto, evidentemente nadie pretende denostar ni infravalorar a los arquitectos, ni muchísimo menos. Pero es frívolo tratar a la ciudad así y al urbanismo, es frívolo, con todos mis respetos. Es una frivolidad. Hay que empezar por el principio, no por el final. Claro, pero es una propuesta. O sea, es una propuesta que hacemos desde una asociación sin mayor pretensión que dar esa idea de que queremos mantener el edificio y de propuestas que se hacen para ello. ¿Cómo se concreta después? Ahora, que no concretemos Dios manda. Lo que yo, perdona, pero una cosa que me ha asombrado desde que vine a Lugo es que nunca he visto, mira, todas las cosas que tienen que estar en internet para que la gente lo pueda ver, con la ley, está ahí, si uno busca mucho en el internet del municipio y de la Junta y todo, ¿no? Lo que no veo es una buena exposición donde dice, este es el plan para el futuro de Lugo que se puede debatir. En ese sentido tienes razón. Ahora también quiero decir una última cosa, por favor. Mira, a mí me encanta que no queréis eso del edificio, pero por favor, deja la fachada como es, porque representa arquitectónicamente, no tengo razón, un periodo y un estilo que si fuera esto en Dinamarca, de donde vengo, diría no la toque porque representa un periodo de arquitectura que falta en otro sitio en Lugo y va estéticamente muy bien con el edificio de la vieja casa. Es bonito ahí. A lo mejor no debería decir esto porque a veces me pasó ese mensaje tan sincero. Estoy de acuerdo con usted. Si se hizo este diseño de la fachada con esas modificaciones, no fue pensando en que la actual sea fea, que con una mano de pintura es sencilla pero es bonita. Era para demostrar que el edificio puede tener una imagen moderna, entre comillas. Es decir, era para demostrar que el edificio puede tener mucha vida futura, aunque después estéticamente yo estoy totalmente de acuerdo que yo la fachada no la tocaría. Yo de hecho dejaría hasta las letras. De hecho, en la estación hay muchas cosas super vintage. Los letreritos, hay uno de la Boda Galicia, parece, uno de los baños. Yo eso lo dejaría, me parece precioso, es de los años 70, 60. De hecho, cuando cambiaron las luces, las luminarias de las dársenas, quitaron unas que había amarillas preciosas y las tiraron a la basura. Yo tengo tres en casa, no las cogí de la basura porque me encantaba y algún día haré una lámpara con ella. Pero son cosas que a mí no vintage me gusta, pero bueno, si es una opinión personal, entonces la idea de presentarlo de esta manera era intentar eso, darle esa vuelta de tuerca y aparte que, bueno, confiamos en Guille que hiciera un poco lo que consideraba oportuno, pero yo estoy de acuerdo con usted, yo dejaría la fachada. Ben, creo que temos que ir acabando, ¿no? Entonces... Hay una pregunta. Bueno, siento mucho ser el acento joven de esta conversación, la verdad. Pero como estudiante, espero que futura también funcionaria y sobre todo vecina de esta zona, es que a mí lo que me preocupa de las propuestas y sobre todo si se mantiene el edificio, son las medidas de seguridad. Quiero decir, yo no estuve hace 40 años, no tengo memoria de eso ni voy a poder tenerla, pero sí que tengo la memoria de ir al IES Lucus Augusti con apenas 12 años y ver a gente drogarse delante de las puertas. Sí que tengo memoria de hace apenas 4 días y que me han intentado agredir en las puertas de la estación. Quiero decir, ¿está observada esa medida de seguridad? Perdón, no te quiero preguntar. Bueno, pues la seguridad, claro, pero a ver, eso yo creo que es un tema... Pero es que la zona se conoce como una zona insegura, una zona donde hay varias denuncias de mujeres denunciando básicamente estas situaciones. Entonces... ¿Pero por qué existe el edificio? Sí, las zonas viandantes. Quiero decir, a mí básicamente me intentaban acorralar
al lado de la puerta principal, o sea... Hombre, pero a ver, yo ahí, bueno, primero se soluciona normalmente con luz, literalmente hablando, pero bueno, los problemas de seguridad, que por desgracia, lamentablemente, no hay solo esa zona. O sea, luego no es una ciudad particularmente insegura, ni muchísimo menos, pero evidentemente hay problemas. Tenemos un problema. Pero si la zona es conocida como un foco de denuncias, Perdón, no leo. Si la zona es conocida como un foco de denuncias por parte de las mujeres, ¿cómo quieren asegurar la seguridad de dichas mujeres en esa nueva zona que tienen como propuesta? Vale. Luz también hay en pleno día y a mí también me importa policía en pleno día. Pero ¿por qué esa zona es insegura y otras no? O sea, quiero decir, si es insegura, bueno, primero, las estaciones todas tienen un ambientillo peculiar, eso de toda la vida. Pero eso es un tema de seguridad que no tiene que ver con el uso del edificio, aunque se aumente la seguridad. O sea, que dentro de su propuesta no tienen observado la seguridad más allá de poner focos. Hombre, específicamente, por supuesto que no. Pero en un parque también es inseguro si nos ponemos en ese plan. Es decir, en el Rosario de Castro, si te va por la noche a las 3 de la mañana a oscuras, pues posiblemente a lo mejor también pueda pasarle algo. Pero no es porque la culpa sea del parque. Es una cuestión de seguridad. Cualquier zona de Lugo puede ser insegura. En la Plaza Pío XII, delante de la catedral, hay unos líos impresionantes. O sea, hay zonas en Lugo. No creo que sea culpa del edificio. O sea, no creo que derivar el edificio sea un problema de seguridad o no. Será cuestión de cómo se gestiona la seguridad de esta ciudad. Pero eso es otro tema diferente. Pero aquí hay otras muchas zonas. En la calle Tuy, por ejemplo, hay cristos todos los días y no por eso vamos a derribar las manzanas que hay allí. Digo yo. Temos que ir acabando por sacar algo positivo ou moitas cousas en positivo. Creo que a asistencia e a participación demostra, bueno, o interés que hai en aportar ideas e na preocupación que hai por esta zona. Creo que un avance respecto a hai uns lustros ou unhas décadas é que agora hai consenso en que se deben recuperar espacios para equipamentos, para usar pola xente. Hai uns anos ainda había o debate se debemos seguir construindo ou non. Supoño que o máis difícil agora e o máis interesante é que ten responsabilidade en buscar unha solución a isto e unha boa solución que é o Concello e a Xunta como Goberno da cidade, como responsable desas instalacións, se senten a falar e a escoitar a profesionais como Santiago, como colectivo do que forman parte, non? Non sei que vos parece. Sí, no, a ver, eu creo que efectivamente hai que escoitar os profesionais, iso é moi importante. Hai que escoitar tamén a ciudadanía, porque creo que son dous conceptos diferentes, non? O que pode aportar o profesional nunha medida e o que pode aportar a ciudadanía noutra, non? E hai que intentar conxugalo sempre. De feito, actualmente, cando se fala de cidades que están facendo plans urbanísticos, unha gran participación cidadá, creo que é un camiño que se debe percorrer agora, non? Isto, digamos, que é un microplan urbanístico para este espacio, non? Como digamos a solución a isto que temos aquí e que é inminente. E, sobre todo, eu creo que corre prisa. Porque o que eu creo que non queda absolutamente naide é que isto se convirta nunha antiga residencia 2.0, que estemos 12-13 anos, ademais, diante da porta de Campo Castelo, un edificio con un espacio en deterioro, non? Entón, eu creo que iso sí que urxe o debate cidadá. Hoxe, eu creo que foi un paso moi importante, que ademais, volvo a agradecer a Luís por foi da súa, volvo a agradecer a todas e todos, tanto polas intervencións que fixestes como por asistir. Habíamos quedado en no decir que la propuesta era nuestra, pero ya que salió, quiero agradecerle a Rubén que la aceptase, además de inmediato, no te lo pensaste ni medio minuto, porque al final hay que recordar una cosa: nosotros somos una asociación privada, tenemos 165 asociados, en cierto asamblea, somos maravillosos y democráticos, pero Rubén representa un partido político que lógicamente queda mucho más expuesto en un acto de este estilo que nosotros. Entonces, para él es una cosa más, vamos a decir, arriesgada venir aquí que para nosotros como asociación. Entonces, le quiero agradecer la transparencia, la apertura, el debatir, el hablar, porque creo que es lo fundamental. O sea, en una democracia no se trata de votar cada 4 años, se trata de hablar y de entre todos llegar a conclusiones. Y un último apunte, Santiago, que esto si no te lo digo, rabiando.
Hay profesionales buenos y profesionales malos. Las mayores barrabasadas urbanísticas del mundo las firman también arquitectos y profesionales, o sea, que hay de todo en la niña del señor. Entonces, el hecho de tener el título no te digo que no sea condición fundamental para un desarrollo profesional, pero yo creo que también a veces las ideas pueden venir de cualquier lado. Y en este caso, yo creo que aquí, no sé como colectivo, si el Colegio de Arquitectos tiene un posicionamiento sobre esto, no tengo una barra idea, pero a lo mejor no era malo que lo tuvierais, a lo mejor no era malo que hicierais vosotros un confiado de arquitectos y llegáis a alguna conclusión, porque oye, es una voz autorizada, una más muy autorizada, que sería interesante escucharos. Bueno, pero el concurso, cuidado, el concurso... Nadie sabe dónde está, o sea, hubo concurso. Claro, el concurso... Yo le digo, los arquitectos metemos la vara, o sea, seguir por los sitios, en la mayoría de los sitios. Pero el concurso, claro, el concurso... Pero Osman y también Panzerta y también el Pan Castro no me quieren la vara. El concurso era partiendo de una base, el concurso era partiendo del derribo del edificio. El concurso que tenía como condición de derribar el edificio. Ahora parece que la Xunta no quiere derribar, entonces habrá que ver entre todos a dónde llegamos. Ah, perdón. Si es muy... Ten que ser moi rápido porque debemos acabar en 5 minutos. Eu son de outro grupo ecologista que ven implantación en Galicia na cidade. Quería dicir que coincidimos totalmente co que dixo Adela Figueroa e co que dixo o arquitecto, que desde logo que é o máis ecolóxico, que ten que pode mellorarse seguramente, pero que é un edificio que sería penosísimo que con un coste tan pequeno como pode ter non se aproveite, porque o edificio está realmente en unhas condicións impresionantes e que queda un espacio verde razoable en proporción á muralla e que en todo caso hai outros sitios onde se podría facer outros espacios verdes para a cidadanía, como no local de San Roque frente que é a entrada do camiño primitivo, entonces que está moi ben, sobre todo non necesitar facer grandes zonas verdes, senón impedir que se extraen as que hai, como pasou no Fogar do Santa María, como pasou diante do Misto, que se estuveron perdendo árboles e zonas verdes, entonces máis que aí conservar o que temos, que é moito máis barato, e aquí tamén penso que ese proxecto é máis barato, é máis práctico e desde logo é moito máis ecolóxico. Deixámoslo aquí, entón. Deixámoslo aquí. Pois, moi boas Muchas gracias a todos.